Me llamo Verónica Villarreal. Tengo 21 años. He vivido durante toda mi vida aquí, mis 21 años, he vivido en Palo Seco. Actualmente soy estudiante, estoy en la universidad para ser profesora de ciencias y asimismo estoy estudiando inglés. En mi tiempo libre, mis pasatiempos favoritos son cocinar para toda mi familia. Me gusta mucho que ellos disfruten de lo que yo hago y asimismo me encanta el baile. Me gusta mucho poder interactuar con los demás de esa forma. Es muy interesante para mí. ¿Y de quién aprendiste a cocinar? A cocinar considero que fue algo que yo no aprendí sola, pero sí es un gusto que solo mi familia, solo yo lo tengo, mi familia cercana. Entonces veía lo que hacía mi mamá y desde pequeña siempre me gustó hacer cosas nuevas y ahora yo misma busco en internet y realizo mis preparaciones. ¿Y te gusta como comida típica o qué tipo de comida? Cualquier tipo de comida. Lo único que no me sale de todo bien son los postres, como tipo postres, pan, como que la harina no, conmigo no va. Pero lo que es comida, sí, salada, todo. Y dijiste que te gusta mucho bailar. ¿A dónde te gusta salir a bailar y como qué tipo de música? Me gusta salir a bailar cuando vienen conjuntos, que normalmente es para personas más adultas, pero pienso que es un ambiente muy lindo para poder. E igualmente, y si hay algún baile, que le decimos aquí, ¿verdad? Baile, asisto y voy y me gusta estar ahí en la noche bailando. Como que merengue, cumbia, todo eso. Bailo, sí, cualquier tipo de música la que haya, pues eso bailo, toda la noche. ¿Cómo ha cambiado Palo Seco desde que comenzaste a vivir aquí? No tengo muchos años viviendo, ¿verdad? Aquí solo, 21 años. Pero sí he visto que la población ha aumentado. Es el mayor cambio que he visto, que la población era un poco más pequeña y han venido nuevas familias, la escuela se ha hecho un poco más grande. Antes cuando yo iba era unidocente, entonces solo teníamos 4 materias, pero ahora actualmente me parece que a veces reciben inglés, he visto que reciben física y pues hay un poco más de desarrollo en cuanto a esa parte, en la educativa más que todo. En otras áreas no has visto muchos cambios. En otras áreas realmente me parece que no. La que más he visto es acerca de la escuela. En inglés lo estoy aprendiendo en un curso por aparte en Puerto Jiménez. Todos los días voy a Puerto Jiménez, 5 horas, regreso y estoy en la universidad y así. Pero sí, no, en la escuela no. ¿Y por qué razón quieres aprender inglés? Realmente disfruto conocer de los demás. Creo que es una parte que me motivó muchísimo, de que sé que puedo abrirme a nuevas experiencias con nuevos idiomas. Entonces el inglés es uno de los idiomas que más se utilizan y pensé que era muy importante aprenderlo. Y realmente, yo llevo más de un año en ese proceso y lo disfruto muchísimo. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad de Palo Seco? Lo que más me gusta de la comunidad es, creo que, la tranquilidad. Siempre todo es como muy tranquilo, muy pasivo, no he visto como peleas ni que hayan discusiones entre los miembros de la comunidad. Y si alguno ocupa algún tipo de ayuda, siempre creo que la comunidad se une para poder brindar esa ayuda. Eso es lo que me gusta, como el apoyo entre la misma comunidad. Por ejemplo, vi algunas personas que eran de escasos recursos, que llevaban niños a la escuela, entonces entre varias personas, entre esas personas de la junta, rejuntaban víveres o materiales que los niños pudieran utilizar y iban a las casas y se los daban a los niños. Eso es algo que veía muy, muy presente. ¿Quisieras irte de Palo Seco algún día y por qué? Si me tuviera que ir, me gustaría que, si fuese realmente, tal vez sería por algo profesional, porque aquí no hay tantas oportunidades en la zona, entonces probablemente por la carrera que estoy llevando y demás, tendría que irme de aquí.
pero disfruto vivir en este lugar. Si tuviera la oportunidad de no hacerlo y poder, bueno, estoy estudiando enseñanza en la universidad, entonces si pudiera enseñar en algún colegio aquí cercano, para mí es perfecto. Me gusta mucho vivir aquí. ¿Considera que vivir en Palo Seco presenta desafíos? Sí. Si es así, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, el transporte para tomar el bus público es, bueno, hay que salir caminando hasta afuera, no hay señal. Normalmente las personas aquí tienen internet satelital, que es lo que pues está ahora, pero hace como 6 meses apenas. Antes de eso era totalmente un desafío encontrar señal, encontrar internet. Creo que eso es lo que más, la distancia a lugares que se pueden comprar cosas como Puerto Jiménez y lo de la señal. ¿Cómo te movilizas usualmente? Con moto, tengo una moto, entonces con eso viajo. ¿Qué te gustaría que la gente conozca sobre ti y tu familia? Sobre mí. Probablemente, bueno, me gustaría que la gente conozca de mí que soy una persona que muy empática, de que si alguien necesita ayuda pueden pedírmela. También que si todo lo que yo pueda hacer por las personas, realmente me gusta dar eso de mí. Y también que de mi familia, ellos también son así. Todos siempre se apoyan y se ocupan de apoyar a alguien, lo hacen, se ocupan de apoyar a la comunidad. Mis padres es algo que me han enseñado. Entonces me gustaría mucho que conozcan esa parte de nosotros, que somos como un apoyo, podemos ser un apoyo para quien lo necesite. ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, tengo 2 hermanas y un hermano. Bueno, yo vivo con 2 sobrinos, que son como mis hermanos porque mi mamá los cuidó toda la vida, pero mi hermana vive con su esposo y una bebé, y mis otros hermanos también viven con sus parejas y hijos. ¿Qué te gustaría que la gente conozca sobre Palo Seco? Sobre Palo Seco, ¿qué podrían conocer? El pueblo, tal vez la comunidad, que conozcan lo mucho que cada persona de la comunidad tiene para aportar en la vida de cada persona. Y asimismo creo que en cuanto al ambiente, me gusta mucho lo que es la naturaleza y todo eso, y si alguien estuviera interesado en ese tema, podría venir aquí y explorar lo que es el ambiente. Demasiado lindo. ¿Y cuál es tu sueño para el futuro de Palo Seco? Que Palo Seco crezca como comunidad. Me gustaría ver un salón comunal, la plaza tal vez en unas mejores condiciones, me encantaría ver eso, y la calle. Creo que lo principal, salón comunal que no hay, plaza, y sí, que la calle pues no tantos huecos, y tal vez que la mejoren un poco, y si hubiese la oportunidad que la pavimenten, porque las condiciones no son muy buenas. Y ahora que mencionabas, ¿verdad? Como las pocas oportunidades de empleo que hay en la zona, ¿qué te imaginarías para Palo Seco? ¿Con qué soñarías que la gente pueda dedicarse aquí en Palo Seco para que no tengan que salir, por ejemplo? Normalmente es a la agricultura, que es algo que ya hacen, ¿verdad? Tienen siembran, igual para vender tienen que salir, pero se dedican mucho a la agricultura, a la ganadería también. Pero posiblemente tal vez más lugares donde pudiesen hospedar turistas, creo que sería muy bueno, y así habría oportunidades de empleo en la misma comunidad y no tendrían que salir, porque los turistas llegarían, tal vez algún tipo de turismo local y demás. ¿Cómo te ves en el futuro? Sí. Yo en el futuro me veo como una profesional. Realmente me gustaría poder sacar mi carrera universitaria y estar dando clases. Primeramente me gustaría empezar con lo que es colegio y luego me gustaría avanzar a lo que es universidad. También me gustaría hacer expediciones de campo y todo, donde se puedan apoyar a las comunidades. Todo el conocimiento que tengan pueda brindárselo también a la población. Me encantaría. Como hacer extensión social por medio de la universidad. Por medio de la universidad. La verdad es que siempre es la meta que tengo. Y bueno, por eso estoy estudiando. Así es. Sí. ¿Y en qué universidad estás? Estoy en la UNED.
En la UNED. Ujú. Estoy en la UNED. O sea, estudias a distancia. A distancia. ¿Y Sí. eso se te dificulta aquí por el tema del internet? Sí, al principio ya no tanto porque tenemos internet satelital, pero hace un tiempo atrás solo me podía conectar a internet con un pequeño router que teníamos de las 10 de la noche en adelante. Entonces, porque solo a esa hora había internet. A veces terminaba a las 4 de la mañana, cerraba los ojos y ya a las 6 tenía que ser despierta porque tenía que ir a Jiménez al curso de inglés y también trabajaba, entonces llegaba a trabajar y era todo eso muy muy cansado y por un tiempo yo decía ya, o sea, no puedo, quiero ya terminar esto, pero seguí en el proceso por dicha, dejé de trabajar porque era como una incapacidad por maternidad. Entonces dejé de trabajar y me dediqué a lo que es la universidad y al curso meramente. Y ahora que tengo internet puedo acceder a cualquier hora. Pero sí era muy, muy cansado. Y bueno, aparte de bailar y cocinar, ¿hay algo más que te guste mucho hacer en tu tiempo libre? ¿Qué hago? A ver, en mi tiempo libre no tengo mucho a veces. Aparte de dormir, pero no. Sí me gusta salir. Tal vez como alguna playa, actividades también cuando hay bingos o cuando hay, por ejemplo, las actividades de ballenas que hacen en Puerto Jiménez o en La Palma. También asisto y al menos compro algo para colaborar, aunque sea un poquito, algo compro. Me gusta mucho asistir a actividades locales. Sí. ¿Y tu grupo de amigos y amigas son de aquí, de la comunidad, o son de otras partes, de Jiménez o así? Una amiga es de la comunidad, que es Floribet, y luego las demás están como entre Puerto Jiménez y La Palma. Sí, ya están afuera, pero la comunidad sí, ella. ¿Y a el resto de amigos los conociste por el colegio? Ajá, por el colegio, por el curso y en el caso de ella, porque vivíamos aquí mismo, ella se vino a vivir, entonces aquí la conocí. Sí. Bueno, mi mensaje para otros jóvenes sería que nunca desistan en sus sueños. A veces el camino puede ser difícil, pero todo se puede lograr con esfuerzo. Igualmente para la comunidad, siempre que haya apoyo entre las personas pueden lograr que esta prospere y que sea mejor, un mejor lugar para todos. Ese es el mensaje.